régimen antiguo y esas cotizaciones de alguna forma se traspasaban al nuevo sistema, de modo tal de que esas cotizaciones, por decir así, no se perdieran en el antiguo sistema. El grupo que puede volver al antiguo sistema, principalmente la experiencia que tenemos nosotros acá es del grupo que no tiene bono de reconocimiento y que tuvo menos de 12 cotizaciones entre julio del año 75 y el año y octubre del año 80. Esta fórmula se denomina el cálculo 9. Para explicarla, trazaremos una línea de tiempo con punto final el 30 de junio de 1979, plazo estipulado por ley que representa el fin del sistema antiguo de pensiones. Si desde esa fecha hacia atrás usted tiene menos de 12 cotizaciones, está en condiciones de desafiliarse. También pueden desafiliarse aquellas personas que teniendo derecho a bono, ya este derecho a bono es por cotizaciones que existen entre el 1 de julio del 79 y la fecha de afiliación, pero tienen a lo menos 5 años de cotizaciones anteriores a julio del 79. El bono se calcula con las imposiciones incluidas entre noviembre de 1975 y octubre de 1980, correspondiéndole a quienes cotizaron al menos 12 veces antes que entraran en vigencia las AFP. Si no se lo pagaron, califica. Así pasó con María Teresa, que orgullosa luce su nueva liquidación de sueldo. En el apartado de previsión figura Canaempu, Caja Nacional de Empleados Públicos. La prueba de que el trámite fue exitoso, el fantasma de la jubilación se fumó. No, me cambió la vida y lo único que quiero es que llegue ese día para poderlo disfrutar. Lo primero que quiero es viajar con mis niños, salir, porque me gusta mucho pasear. Y lo voy a poder hacer con tranquilidad porque con lo que iba a ganar antes no iba a poder mirar ni arrendo, yo creo. Pero quienes ya se jubilaron no pueden retractarse, hay que decidirse antes de ejecutar el trámite. Por eso, lo que más los indigna es no haber sabido nada de esta posibilidad, la que quizás les habría permitido llevar hoy una vida más tranquila. Las cajas, no solamente la caja de empleados o el seguro social, le construía poblaciones a sus imponentes. Claro. ¿Ves? En cambio ahora con el sistema actual no se recibe ningún beneficio. La antigua por manera, porque yo saco 97, eso es lo que yo saco. No tomo nada. Eso es todo lo que tengo. La norma, ¿qué es lo que establece? A la AFP la obligación de informarle de la desafiliación a aquellas personas que cumplen estas condiciones. ¿La responsabilidad netamente de la AFP informar esta...? Claro, la AFP tiene que informar. La ley exige que 6 meses antes de que un usuario cumpla la edad de jubilar, la AFP le entregue información con todos los pasos a seguir y alternativas hacia el futuro, entre ellas la desafiliación. Pero ¿por qué no es de conocimiento masivo entonces que es posible retirarse? Buscamos la respuesta con las propias AFP. Yo siento que siempre se puede mejorar. El suponer de que las cosas funcionan siempre bien, yo creo que sería un error. Yo creo que siempre se puede mejorar de cómo hacer que esta información fluya de una manera mucho más fácil para las personas. Pero también debo reconocer que la experiencia me indica que muchos trabajadores inician el trámite de la jubilación y se apuran y creen que esta cosa hay que hacerlo dentro de plazos muy perentorios y no se detienen. Entonces a veces a leer detenidamente quizás toda la información que se le está proveyendo. Pero Pedro Salazar sí analizó con tiempo. Lo hizo porque el fantasma de la jubilación ya se le había aparecido a su esposa. Eran días en que a este ingeniero no le salían las cuentas. Ella ganaba como 1.250.000 líquido y trabajó casi 40 años y quedó ganando una pensión en la AFP de 247.000 pesos. ¿Cómo vivo? Tengo que realizar, tendría que hacer otro trabajo. ¿Quién me va a contratar pasado de los 60 años? La posibilidad de desafiliarse la escuchó en la municipalidad de Rancagua. Unas cotizaciones de su práctica profesional, de las que ni siquiera se acordaba, fueron la llave. Yo creo que me empecé a preocupar unos 8 años atrás, ¿no es cierto? Y sabía que la posibilidad de obtener una jubilación digna era muy remota, eran escasas. Ahora, al volverse al sistema antiguo, se le reconoce ese tiempo en el sistema antiguo más todo el tiempo cotizado en el nuevo. ¿Te fijas? Considero la vida completa del trabajador. Se
Ser funcionario público también influyó en su caso. Pedro era víctima del llamado daño previsional. Según las AFP, la diferencia en el monto de las jubilaciones de uno y otro sistema se deben a que el Estado pagó las cotizaciones por un monto más bajo al que correspondía. Esto obedece a lo que se denomina el daño previsional que el Estado, en su condición de empleador, ¿cierto?, ha generado en términos de haber subcotizado sobre un ingreso distinto al real a los empleados públicos que se cambiaron al sistema de AFP. La clave está en el 30 de junio de 1979. Si antes de esa fecha usted tiene menos de 12 cotizaciones, se puede desafiliar. También, si hasta ese día acumulaba más de 60 y además al menos una a partir del 1 de octubre de 1980, fecha en que comenzó a regir el sistema nuevo, así puede desafiliarse. Que concurran al IPS, ¿ya?, y que pidan un certificado de cotización para que ellos puedan ver en qué alternativa fue calculado su bono de reconocimiento. Y que vean también que tienen que chequear que si los periodos que ahí aparecen, realmente ellos cotizaron o no. A falta de mejores canales de comunicación, es el afectado quien debe recabar los antecedentes. Y más vale empezar a revisar el archivo personal, porque en el Instituto de Previsión Social descubrimos que hay casos en los que falta información. Emily Bywaters no sabe aún si podrá retirarse a fin de año o deberá seguir en el FUSAT de Rancagua después de cumplir los 60 años para pagar su casa y los estudios de su hija. En el 79 trabajé un mes en la asistencia pública que se llamaba antes, la Bolsa Central, y ahí se me hizo una imposición de 22 días. Una cotización de la que no existe registro, que no serviría para desafiliarse, de no ser porque esta enfermera guardaba una carta bajo la manga. La jefe personal, digamos, me dio un certificado y eso yo lo guardé hasta ahora, pero yo lo guardaba como una reliquia, como mi primer trabajo, digamos. Si eso no aparece, usted no hubiese vuelto y se hubiese tenido que mencionar por el sistema del decreto ley 3500 que a través de la AFP. O sea, esto vale oro. Por una falla del sistema, el IPS no tenía registro de esa cotización. Debió legalizarla ante notario y presentar una copia. Dice que el original no va a dejarlo en manos de quienes no conocían el documento. Y es que, de no ser por su orden meticuloso, Emily hubiese perdido la opción de jubilar por más dinero. En general, si son cotizaciones antiguas, nosotros las analizamos y en función de eso hacemos la revisión, digamos. Pero efectivamente sí podría haber algún caso, digamos, pero tendremos que revisarlo puntualmente para ver cuál fue la situación que se dio ahí. Desde que se solicita el cambio pasan alrededor de 6 meses, plazo que para Emily aún no se cumple. Debiera ser aprobada, pues cumple con los requisitos. Así pasa con la mayoría que no tiene derecho al bono de reconocimiento. Si yo no tuve ese aporte, lógicamente que estoy disminuido en mi saldo y por lo tanto va a estar disminuida mi pensión. Y es por eso quienes que se vuelven, en general, se vuelven con pensiones mucho más altas las que había tenido acá. El boca a boca ha sido hasta ahora el mecanismo de información más efectivo en Rancagua, la ciudad de origen de María Teresa, Pedro y Emily. De la ciudad histórica proviene también Juan Carlos, el conductor del vehículo municipal, a quien acompañamos en el inicio de los trámites. En este momento me ha pedido permiso para ir a hacer un trámite al INP para ver si puedo volver al sistema antiguo. El documento a solicitar es el certificado de cotizaciones. En esta etapa, Juan Carlos recibe la primera buena noticia. Me contaron 1 año y medio de cotizaciones, pero no tenía bono de reconocimiento. Y estoy ubicado en el tramo 9 y eso se puede volver al sistema antiguo. Me fue bien, me mandaron a la AFP que estaba cotizando para desafiliarme. Pero antes de renunciar a las AFP hay que sacar una cuenta. Toda persona que desea incorporarse al sistema previsional antiguo debe cumplir con las reglas del juego de la época. Tengo que verificar que cumple el requisito de derecho a pensión. Por ejemplo, Canaempo me pide ser afiliado activo al momento de solicitar el beneficio. PAR me pide que no haya pasado por lo menos 2 años de laguna al momento de solicitar el beneficio. Además, existe un riesgo que tiene que ver con que en el sistema de reparto no se jubila en función de los recursos que uno haya acumulado. Se jubila uno en función del número de años que haya hecho aportes. Para
Para Juan Carlos, la desafiliación conviene, por eso ya solicitó el último trámite. Mientras espera respuesta, puede dedicarse a calcular la deuda previsional, un monto del que debe hacerse cargo toda persona que regresa al sistema antiguo, originada porque en esos años se cotizaba por más dinero. El IPS después te va a enviar una carta donde te dice que tú ya estás incorporado en el antiguo sistema y que tienes alternativas como para pagar la deuda previsional que tú contraes. Porque recuerda que en la AFP cotizas menos que en el antiguo sistema. Por lo tanto, esa deuda tú tienes que pagarla, pero no la puedes pagar de un golpe. Hay alternativas y fórmulas de pago que tú las puedes llevar a cabo. Por ejemplo, si un trabajador ganaba 700.000 pesos mensuales, su pensión en la AFP sería de 210.000 pesos y en el IPS 560.000. Al volver al sistema antiguo, ese trabajador deberá al Estado 7 millones de pesos, pero la llamada deuda previsional puede empezar a pagarla con el desahucio, reduciéndola al menos a la mitad. El resto, en este caso 3.300.000 pesos, lo puede pagar en 60 cuotas de 55.000. Aún así, jubilaría con 505.000 pesos mensuales, más del doble que en la alternativa de capitalización individual. Es una ventana para que aquellas personas que están a puerta de pensionarse tengan una pensión digna. A las causales para desvincularse del sistema actual, algunos parlamentarios que han estudiado el tema esperan agregar una nueva opción que incluya a todas las personas que plantean objeciones a su proyecto de incorporación a las AFP. Todo el proceso, ¿no es cierto?, de desafiliación o de incorporarse del INP o del ISP a la AFP es absolutamente irregular en muchos de los casos que nosotros hemos estudiado. Existe falsificación de firma, adulteración de firma, donde el proceso, ¿no es cierto?, de la inscripción, de la ficha de inscripción al nuevo sistema no estuvo bien hecho, incluso algunas se extraviaron, no tienen ni siquiera la carpeta completa. Además de los casos en que se acusa la presunta falsificación de firmas, la moción que ya fue despachada al Ejecutivo busca facilitar la desafiliación de los usuarios cuyo documento de incorporación al sistema de AFP está perdido. Es decir, estamos haciendo referencia a un documento que se firmó en mayo, junio del año 81, probablemente habría que revisar cuáles son las instrucciones que la superintendencia le ha dado a la AFP para guardar durante cuánto tiempo hay que preservar ciertos documentos, donde claramente el paso del tiempo en los papeles, claramente probablemente la información se vaya diluyendo o no sea fácil de leer o certificar ciertas condiciones. Lo concreto hoy es que el mecanismo existe y quienes califican para desafiliarse de las AFP son quienes cotizaron menos de 12 veces antes de junio de 1979. También todas las personas que hasta junio de 1979 presentan más de 60 cotizaciones, es decir, alrededor de 5 años en el sistema antiguo. Y además, al menos una cotización desde octubre de 1980, o sea, en el sistema nuevo. Son las fórmulas legales que hoy tienen a Pedro descansando, a Emily contando los días para jubilar, a Juan Carlos esperando respuesta y a María Teresa caminando por los pasillos del hospital, más feliz que nunca. ¿Cómo te ha ido los trámites, Leonita? No, me ha ido súper bien porque fui allá a preguntar y me dijeron que tengo el bono de reconocimiento allá, que puedo regresar. ¿Cómo te ha ido tus trámites? No muy bien porque me faltan cotizaciones, me faltaron. Pero ahí estamos viendo, porque tengo que ir a la AFP a tener un certificado de incorporación a ver si por ahí resulta. Sus últimos meses de trabajo los pasará contando su experiencia, porque para ella la jubilación dejó de ser un fantasma y hoy intenta que la mayor cantidad de gente posible conozca la información de que sí se puede.